Uy, uy, ¿qué pasa, chicos? Como ya sabréis, lo único que importa son los ultramarines, los lobos espaciales y algún que otro capítulo de Superumis. Las demás cosas dentro del oscuro y sombrío futuro Grimdark no importan, por lo menos para Game Workshop. Pero aquí, en el pie de Gorko, nos gustan las cosas raras como los protagonistas de esta historia, los comanches espaciales. Sí, esos tipos flacuchos que solo piensan en comer cosas brutales. Esos Cruz son de lejos lo mejor que tiene todo el WOG de los Tau. Unos bichejos azulados que necesitan aliarse con otras especies para que no los exterminemos los orcos o cualquiera de las cosas chungas que hay por la galaxia. Pero los Cruz, aunque por lo general sirvan bajo la bandera Tau, también se dedican al noble y honorable oficio de cazar recompensas o ejercer de mercenarios, y no se les da nada mal. Así que no os acomodéis mucho, porque lo de hoy va a ser una cacería en toda regla, y espero que al final hayáis conseguido algo digno para cenar. Agarraos, porque comenzamos. Comida podrida. Un cuento de Carrie Harris. Y los Outbacka nos llaman salvajes, murmuró Skith. El moldeador de senderos descendió por la rampa, chasqueando su pico animadamente. Tras él, la pináculo siseó, emitiendo una nube de humo acre mientras su motor de plasma se enfriaba. La colonia minera de Kavak tenía un puerto de vacío con lo justo. 2 muelles de atraque cochambrosos y un único ascensor de vacío que conducía a la superficie del planeta. El lugar no inspiraba confianza. La cúpula del astillero que protegía la endeble colonia del vacío estaba mellada y cubierta de óxido. El personal de guardia que debería abastecer la pináculo antes de su despegue o atender las numerosas tareas de mantenimiento y controles de seguridad necesarios para ello era inexistente. Ningún Krut que se precie confiaría en un Outbacka más de lo que los propios Outbacka confiaban en los Krut. ¿Salvajes? Eso es un cumplido, dijo Reat, bajando por la rampa para unirse a él. El salvajismo asegura la supervivencia. No para ellos. Se niegan a admitir la verdad de las cosas. A hacerlo sería enfrentarse a su propia debilidad. Skith chasqueó el pico, agitado, y miró hacia la rampa una vez más. Kriuk no estaba a la vista. El sangre fría le había encasquetado las tareas más desagradables una vez más. Necesitó toda su fuerza de voluntad para ocultar su disgusto. Afortunadamente, Reat asumió que su mal carácter iba dirigido a los Outbacka. Tonterías, se burló. Ya sabes cómo son los Outbacka. Se aferran a sus ilusiones de civismo a pesar de su inutilidad. Cuando quieras, dispara, ofreció Reat. Skith examinó con su mirada de largo alcance a la novata. Reat aún no había aprendido a ocultar sus emociones. Las púas de su cabeza estaban pegadas a su cráneo, una clara señal de ira. Golpeó el cañón del rifle con sus garras puntiagudas, ansiosa por darle el uso previsto al arma. No vale la pena ni masticarlos, dijo Skith. Completaremos nuestra misión aquí. Nos reabasteceremos y continuaremos hacia Fort Pigman, como había planeado Ak. Que su alma vuele por los cielos. Que vuele libre entre los amados de Bok, entonó Reat, mirando al cielo.
Ak había muerto luchando contra los orcos en Arkunasa, pero Skith sospechaba que el cuchillo en la espalda que puso fin a la cacería de su líder no fue blandido por manos orcas. Sus púas le decían que el culpable era Kriuk. No tenía pruebas, pero tampoco dudas. Por el momento, los dos compartirían el liderazgo de la banda. Skith esperaba paciente la ocasión para desafiarlo, pero, mientras tanto, permanecía atento a las puñaladas por la espalda. La puerta del ascensor se abrió con un chirrido de metal oxidado, revelando un par de Audbaka uniformados. Un hombre corpulento seguido de una mujer delgada y nerviosa. Los humanos decidieron no saludar a sus visitantes. Sus suaves labios murmuraban cosas del uno al otro, con los ojos hundidos sobre sus mejillas regordetas y acolchadas. Su apatía era intencionadamente insultante, y Reat lo sintió. La carnívora se erizó, sus púas crujieron de irritación. Pero, por el contrario, Skith no sintió nada más que una intensa satisfacción. Incluso después de años contratando mercenarios Krut, los humanos aún no comprendían con qué estaban lidiando, tal como tenía previsto. No bajes la guardia, Ordenó Skith. hablaré con ellos. Una palabra y les partiré la frente con mi rifle. Dijo Reat mientras acariciaba el arma. Me encantaría. Skith trinó con aprobación, una aprobación instintivamente involuntaria. No le gustaba ese comportamiento, pero no podía evitar apoyarlo. Reat había estado alimentándose bien, reclamando las mejores piezas de feroces depredadores por derecho de primera presa, y como resultado había desarrollado una ferocidad particularmente agresiva. Todo lo que decía, lo decía en serio. Mientras avanzaban con cautela hacia los humanos, la hembra Audbaka se estremeció y su olor se volvió agrio por los nervios. Ella no tenía poder allí, así que Skith no le prestó atención. El único Audbaka que importaba era el que los había contratado, el administrador jefe Belb, con su vientre blando y su papada flácida. Le dirigió una mirada aviesa y calculadora al Krut, mientras acariciaba la llamativa cadena que colgaba sobre su túnica y que indicaba su rango. No parecía un hombre curtido en el sector de la minería. De hecho, sus ojos inyectados en sangre sugerían que rara vez levantaba algo más pesado que una botella de licor alcohólico de esas que disfrutaban los humanos. Un calor nervioso emanaba de su cuerpo y lo cubría con una asfixiante miasma de sudor. Sin embargo, tenía el descaro de mirar a Skith por encima del hombro. A veces los Krut intentaban comprender cómo los veían los Audbaka. Miraban las cicatrices y las marcas tribales ganadas con sangre y fuerza, y solo veían barbarie. Se estremecían al ver a los escarabajos Skov que llevaban en jaulas colgando de sus cinturones y bandoleras. Solo veían alimañas en lugar de depósitos de información genética. Rechazaban con disgusto el consumo de carne sagrada, descartándolo con una palabra humana que no tenía equivalente en el idioma Krut: caníbal. Skith había reflexionado ampliamente sobre esa palabra y todavía conseguía maravillarlo. Agrupaban a todos los consumidores de carne sagrada en un solo grupo, sin tener en cuenta la razón tras ello. Era un término nacido de la ceguera, una ceguera que algún día significaría la perdición de los Audbaka. Supongo que es demasiado pedir que ustedes, los senos, se limpien antes de una presentación formal, dijo el administrador en jefe en alto gótico.
¿Eso es carne podrida? Añadió la lacaya con horror. Skith miró hacia abajo y vio un trozo de cartílago colgando de su cinturón de armas, un resto de su apresurado almuerzo. Lo sacó con sus uñas largas y ganchudas. Trinó de nuevo, pero por supuesto, los humanos no se habían molestado en aprender el idioma Krut ni ninguno de sus gestos. La joven dio un paso hacia atrás cuando el sangriento bocado cayó justo por debajo de la punta de sus botas, ojiplática. También coméis carne, ¿no? Preguntó Skith. Somos iguales. No nos parecemos en nada, Seno. ¿Dónde está el resto de tu personal? Pensé que habríamos contratado a un grupo entero. Dijo Belb. Lo hicimos. Intervino la lacaya. Tengo los registros aquí. Mis parientes se encuentran en nuestra nave. Escucharé sus informes yo mismo. Supongo que es mejor así. Murmuró Belb. Menos probabilidad de que vosotros, bárbaros, ensuciéis mis instalaciones. Venid, pues, os mostraré lo que hay que hacer. A sus órdenes. Dijo Skith, pensando en el sabor que tendría la papada carnosa del obeso humano. Pero descartó la idea en cuanto se le ocurrió. La comida no valdría la pena. La colonia minera era tan decepcionante como Skith había imaginado. Como la mayoría de los Krut, no le gustaban los espacios cerrados. Las ciudades de Petz, su mundo natal, estaban construidas en niveles diseñados para brindar a cada estructura una vista del cielo abierto. Una red interconectada de pasarelas aéreas facilitaba el movimiento alrededor de las ciudades. Ocasionalmente, criaturas salvajes de la jungla más allá atravesaban las simbólicas murallas solo para ser acorraladas por jóvenes ansiosos de poner en práctica sus prematuras habilidades de combate. El diseño abierto enviaba un claro mensaje de fuerza y confianza a los posibles atacantes, a diferencia de los Outbaka, que se agazapaban en sus colmenas. Los techos bajos y los pasillos estrechos creaban una jaula auditiva que amplificaba cada paso hasta casi abrumar los delicados sentidos de Skith. Por supuesto, los humanos no notaban nada. Caminaban pesadamente, respirando tan fuerte que podría haberlos seguido con los ojos vendados. Su carne sería grasosa e hipersalada, ofreciendo todo el sabor y ningún sustento. Se preguntó qué fracasos los habían condenado a este insignificante mundo minero, lejos de las ciudades colmena abarrotadas de los de su especie. Sin duda, no confiaban en él, pero tampoco necesitaba demasiada información para cumplir con sus objetivos. Esta asociación era un medio para un fin, un trampolín que lo ayudaría a ver las últimas órdenes de Ak cumplidas. Mientras avanzaban por la estructura laberíntica, la joven hembra no paraba de observarlo de reojo, con una mirada llena de fascinación y miedo a partes iguales. Skith aceptó su involuntario halago con un movimiento de púas que pasó completamente desapercibido para los pieles suaves. Su gente todavía no se había dado cuenta de que el miedo era un cumplido, el reconocimiento de un poder superior. Pero en ocasiones algún Outbaka parecía notarlo, cosa que le agradaba. Cuando eso pasaba, podía empatizar y ser más receptivo, y si caía en batalla, incluso podría considerar la degustación de algún bocado selecto. Skith aminoró el paso. Cada una de sus zancadas era más que suficiente para adelantar a las cortas y débiles piernas de los humanos. Tras varios años de trabajar como mercenarios, la evolución había bendecido a su banda de parientes con una excelente forma física.
Cualquier tarea que se les encomendara sería resuelta con facilidad y rapidez si Vok lo permitía. Empezaba a sentirse bastante molesto por el espacio tan reducido. La oficina de Belf era pequeña, aunque el Advaka parecía sentir un orgullo ostentoso por aquel cuchitril. Belf se sentó tras su desordenado escritorio, jugueteando con las baratijas desperdigadas sobre él. No había más sillas, por lo que Skid se quedó encorvado frente a la mesa. Otro insulto que su contratista pensó que era demasiado estúpido para comprender. Por un momento, la indignación creció en su interior y sus plumas crujieron. Pero la aguda mirada de Belp le recordó su deber y logró controlar sus emociones. Después de todo, no le importaba lo que pensaran de él. ¿Qué quieres que haga nuestra tribu? Preguntó. ¿Tribu? Preguntó la lacaya, con su curiosidad superando al miedo. Ustedes lo llamarían tripulación. Ah, entonces son todos como parientes, ¿no? Pensaba que... Basta, Karna. Recuerda lo que te comenté. Dijo Belp. Ella palideció. Skid imaginó las terribles advertencias que el corpulento hombre le había dado a su subordinada. Chasqueó el pico de forma jovial, pero el administrador jefe se puso rígido, malinterpretando el gesto como una amenaza. El miasma de calor a su alrededor se intensificó cuando comenzó a sudar. Skid suspiró por dentro. Le apetecía destripar a aquel Advaka mucho más que realizar el trabajo que le estaba a punto de encomendar. Teníais problemas con los depredadores locales. Apuntó Skid. Los dientes de Oz, no. Desconozco a esa criatura, pero estoy seguro de que podemos cazarla. Un hilo de sudor le corrió por la sien a Bell. Lo secó con una mano temblorosa. En un arranque de intuición, Skid se dio cuenta de que el miedo del administrador no iba dirigido a él. Tenía la mirada fija en la distancia, como si repitiera algún recuerdo desagradable. Quizá esta tarea no sería tan sencilla como el difunto Ak había sugerido. Los parámetros de la misión han cambiado, dijo Bell. Ya no estamos seguros de que nos estén persiguiendo los dienteos. Su voz se fue apagando hasta convertirse en un débil gemido. Explícate, dijo Skid. Los dienteos son como felinos, una entidad conocida. Debido a la inclinación orbital de Kavak, tenemos noches largas en esta época del año y ellos cazan en la oscuridad, pero hemos aprendido a evitarlos. Las bajas han sido mínimas desde mi llegada. consumen sus presas. Son muy quisquillosos. Escarban entre los cadáveres y se comen unos cuantos trozos, pero dejan que el resto se pudra. Las criaturas estaban bien alimentadas. Las bestias hambrientas nunca dejan restos de carne fresca. La curiosidad de Skid se despertó. Tal vez esta parada pudiera proporcionar algo más que suministros y combustible. Una criatura así podría impulsar la evolución de la banda. Tendría que aprender más. Pero algo cambió. Dijo Skid, intentando ocultar su repentina fascinación. Sí, Contestó Bell, mientras se limpiaba el labio superior con un paño de tejido fino. ¿Quieres beber algo? Karna, sírvenos un trago. Esa oferta, más que cualquier otra cosa, demostró lo nervioso que estaba Bell. En todos sus años como mercenario, ningún Outbacker lo había invitado jamás a nada. Gracias. Respondió. Bell extendió la mano y su lacaya colocó un vaso lleno en ella. O bien la mujer, Karna,
¿Era una psíquica? ¿O bien el administrador era así de predecible? Skid supuso que se trataba de lo segundo. Ella llenó un segundo vaso, vertiendo con una mano experta, y se lo ofreció. Skid se llevó el sorbo al pico, aunque no llegó a beber una sola gota. Ninguno de los dos se dio cuenta. El último taque no se parece en nada a los anteriores, dijo Belb, con la mano temblando tanto que el hielo tintineaba en su vaso. Sus patrones de alimentación cambiaron. Belb se estremeció, y eso fue respuesta suficiente para Skid. O bien los dienteoz ya no podían permitirse el lujo de ser tan selectivos con su comida, o bien otro depredador había entrado en la aislada colonia minera. Ninguna de las dos cosas eran buen augurio para las presas que trabajaban en las minas. Muéstramelo, dijo, dejando la bebida intacta sobre el escritorio. Skid había visitado algunas colonias mineras durante sus viajes, pero Kavak las superaba a todas en términos de absoluta desolación. Las excavadoras habían hecho profundas hendiduras en la tierra, pero la enorme fisura estaba desierta y la pesada maquinaria comenzaba a corroerse por el óxido. Belb lo condujo más allá de la solitaria mina, por un sendero trillado y flanqueado por plantas selváticas taladas. No había nada a la vista excepto tallos rotos y aire vacío, pero aún así los ojos de la vaca giraban de un lado a otro, como si esperase una emboscada. Skid no percibió movimiento alguno, ni esperaba percibirlo. Los dienteoz atacaban de noche, y la luz naranja del día seguía cayendo, cubriendo la zona con un calor húmedo y opresivo. No corrían peligro. Finalmente, Belb se detuvo en un empinado túnel excavado en el terreno. Una serie de cables colgaban hacia la oscuridad, suspendidos en un elaborado sistema de poleas perforado en las rocas que flanqueaban la entrada. Skid se detuvo al borde del descenso. No percibió nada a esa distancia. El administrador apoyó la espalda contra la roca, el primer movimiento inteligente que hizo desde que Skid había llegado. Allí abajo, dijo. Sucedió anoche. Todavía no lo hemos limpiado. Pensábamos que quizás querrías verlo. Bueno, y que nadie está dispuesto a asumir esa tarea, murmuró Karna. Debo verlo, dijo Skid. Belb asintió. Los tres bajaron por el hueco en un ascensor improvisado y destartalado. El mecanismo de poleas emitía un chirrido penetrante al girar, un chirrido que asaltaba los delicados canales auditivos de Skid, provocándole un picor en las púas, pero lo soportó sin hacer comentarios. No podía ver nada, y los olores en el aire no le ofrecían información nueva. Para distraerse del dolor, pensó en su presa. Los moldeadores de carne crud tenían un extenso códice sobre cada especie que encontraban, y él tenía la intención de consultarlo cuando regresara a la pináculo. Tal vez tuviera información nueva que agregar. ¿El ataque ocurrió anoche?, preguntó, intentando conocer más detalles. Sí, la tripulación no se presentó al cierre de la puerta. Envié a mi capitán de seguridad a investigar, explicó Belb. Me gustaría escuchar su informe. Está muerto, dijo Belb con tristeza. Entonces, ¿cómo sabes lo que pasó? Manteníamos contacto por Vox. Me contó sobre los cuerpos que encontró y luego algo se lo llevó también a él. Envié a mi gente a investigar esta mañana después del amanecer. Es difícil distinguir un cuerpo de otro ahí abajo, pero sé que se ha ido porque encontraron su cabeza.
Los ojos del administrador se pusieron en blanco con creciente pánico, brillando en el ascensor poco iluminado. Skid observó el ascensor. No parecía demasiado resistente. ¿Es este el único pozo de mina?, preguntó. No, tenemos 5. Los anteriores mineros se dieron por vencidos cuando no lograron obtener suficiente rendimiento para continuar con sus operaciones. Pero no cavaron lo suficientemente profundo, los muy estúpidos. Nosotros encontramos algunas vetas menores con nuestras nuevas instalaciones, pero aún necesitamos más para pagar el diezmo. Tragó saliva nerviosamente. ¿Hubo algún ataque en los otros pozos? Dientes de Oz, antes de que ajustáramos el horario, pero nada como esto. Tenemos turnos rotatorios, ¿sabes? Así nos aseguramos de extraer el máximo posible de mineral. Bell siguió parloteando sobre las minas, como si a Skid le importaran esas nimiedades humanas. Por fortuna, con un estremecimiento, el ascensor se detuvo en el fondo del pozo, cortando al administrador a mitad de frase. Skid echó una ojeada al entorno. Las paredes, demasiado cercanas para su gusto, rezumaban una sustancia fétida que caía en gruesas gotas hasta formar charcos en el suelo. Avanzaron por el oscuro pasillo mientras un tenue olor cobrizo, el perfume inconfundible de la sangre, se filtraba hasta sus glándulas olfativas, tentándolo con su exquisitez. El túnel serpenteante los condujo hasta una cámara más amplia que alguna vez debió de ser un bullicioso lugar de trabajo. Paquetes gravíticos y martillos térmicos yacían abandonados como si hubiesen sido soltados en un momento de pánico. Un procesador de minerales se hallaba volcado a un lado, el barril vacío a pocos metros. El metal, grueso y resistente, había sido perforado por lo que parecían las garras de una bestia gigantesca. Toda la caverna estaba cubierta de sangre. Goteaba de las paredes viscosas, trozos húmedos de carne se deslizaban dejando rastros de biomateria hasta reunirse en el suelo. Las herramientas desechadas brillaban bajo una pátina rojiza. En el centro de la estancia, un charco coagulado dominaba la escena, como si todos los cuerpos hubiesen sido drenados antes de ser llevados a otro lugar para un propósito desconocido. Bell vomitó y giró el rostro, incapaz de contemplar los restos de sus antiguos empleados. Karna se mantuvo firme, rígida, mirando a la distancia mientras luchaba por contener las arcadas. Skid, indiferente, apenas les prestó atención. Le parecía una escena fascinante. Los verdaderos carnívoros no desperdiciaban la sangre de ese modo. El enemigo había dejado poca carne y los recuerdos celulares contenidos en el fluido se disipaban con rapidez. Aún así, algunos fragmentos permanecían adheridos al procesador. Tal vez bastarían. Se arrastró por el charco coagulado, chapoteando en la viscosidad. ¡Qué desperdicio de fuerza y conocimiento!, pensó. Que el dios emperador tenga piedad de sus almas, murmuró Bell con voz quebrada, antes de soltar un gemido ahogado. Se tapó la boca y se retiró de la cámara. Karna mantuvo la mirada fija en la nada. Skid aprovechó la privacidad. Se inclinó sobre el procesador, tomó un trozo de carne destrozada y la acercó hacia su boca, pero se detuvo. Aunque no detectaba contagio alguno, no valía la pena correr riesgos. Sacó una criatura insectoide de la pequeña jaula metálica que colgaba de su bandolera.
El insecto agitó frenéticamente sus patas vestigiales hasta que Skid lo rozó con la lengua. El bicho probó sus células y lo reconoció. Se tranquilizó. Luego lo restregó contra los restos de carne, dándole la espalda a Karna para ocultar sus acciones. Cuando el Skov terminó de alimentarse, Skid engulló su carne. Estaba seguro de que el insecto había eliminado todas las toxinas peligrosas. Su boca se iluminó de sensaciones mientras chupaba la cáscara reseca. Imágenes estallaron detrás de sus ojos, miedo y desesperación. Muy pocos detalles discernibles. La carne fresca de una presa digna podía otorgar años de conocimiento y fuerza, pero aquella no le ofrecía nada útil. Frustrado, dejó caer el exoesqueleto vacío y probó directamente la carne humana. Tampoco obtuvo información. El eco de unos pasos pesados anunció el regreso de Belp. Skid soltó el bocado ensangrentado y limpió cualquier rastro de su pico. ¿Satisfecho? Preguntó el humano. Sí, Respondió Skid. A bordo de la Pináculo, la banda de parientes se reunió en un amplio espacio común. Cuando compraron la nave, los compartimentos de la tripulación se dividían en diminutos camarotes humanos. Pero los Krut no soportaban semejante claustrofobia ni necesitaban adaptarse a tales estándares. Con el tiempo, habían derribado las paredes con esmero y colgado hamacas desiguales del techo. La vida en comunidad les resultaba más natural. Cuando estallaban disputas, todos podían presenciar el desenlace sin esfuerzo. Skid observó a los suyos y se preguntó si habría pelea esa noche. ¿Tenía las púas demasiado erguidas? ¿Parecía desafiante? De haber tenido ocasión, habría preguntado a Reat, pero apenas regresó a la plataforma de desembarque, Kriuk lo siguió como un perro fiel. Una fidelidad fingida. Ambos lo sabían. El veterano chasqueó el pico con un deje de burla, sus músculos tensos. Skid se preguntó, no por primera vez, si podría derrotarlo. Kriuk llevaba luchando desde que la madre de Skid aún lo alimentaba, y su cuerpo estaba lleno de cicatrices y marcas de honor, testimonio de incontables batallas. Pero Skid sabía desde su primer encuentro que aquel guerrero no era su amigo. Algún día se enfrentarían, y debía estar preparado. ¿Nadie vio a los atacantes? Gorjeó Kriuk. No entiendo por qué nos debería importar la muerte de algún débil Aupaka. nos pagan por proteger, replicó Skid. ¿Y qué significa eso exactamente? Tenemos derecho a saber qué planeas. No seremos tus perros ni aullaremos a tus pies. Escupió Kriuk con malicia en sus ojos. La banda murmuró inquieta. Algunos se balancearon, excitados por la ira. Incluso Reat lo miró con desdén, sus garras repiqueteando contra su rifle. Ese era el plan de Kriuk, volverlos contra Skid, acusándolo de secretismo. Pero Skid ya se había preparado. Sabía exactamente qué decir. He servido a esta tribu en nombre de Bauk, proclamó. Bajo sus grandes alas juré lealtad a Ak y os guiaré en su ausencia. Bonitas palabras, Gruñó Kriuk. Y sinceras, respondió Skid. Mi deber hacia vosotros es sagrado.
No avergonzaría a mi diosa moldeándoos de una forma más débil. Reat trinó risueña, y su risa contagió al resto. La tensión se disipó cuando la mayoría se volvió hacia Kriuk, esperando una respuesta. El viejo guerrero chasqueó el pico con furia. Eso dices. He convertido a esta banda en los mejores exploradores del sector, replicó Skith. Desde la muerte de Ak, habéis crecido en fuerza, agilidad y astucia. Vuestros disparos son certeros. Vuestros picos, vuestros estómagos, están siempre llenos. Demuestra que miento, Kriuk. El veterano no podía hacerlo sin insultar a los suyos. Skith había ganado el combate dialéctico. Su desafío quedó vacío. Somos cazadores del más alto calibre, continuó Skith. Así que os propongo lo siguiente. Pongamos a prueba nuestras habilidades. Los Azbaka dicen que sus depredadores son imposibles de atrapar. Subestiman lo que somos. Traedme un diente de hoz, uno de los asesinos invisibles de las minas. Quien lo consiga será el favorito de Bauk. Entonces juzgaréis por vosotros mismos si os he guiado por mal camino. Reat se alzó de su hamaca y levantó el rifle sobre su cabeza. Te traeré un diente hoz. Declaró. Seré la primera. Una cacofonía de voces la imitó. Pistolas y escopetas se alzaron, proclamando su inminente triunfo. La euforia devoró la disensión que Kriuk había sembrado. Skith observó en silencio. Debía asegurarse de que, al regresar victoriosos, recordaran quién los había guiado y quién solo ponía piedras en el camino. Mientras la banda se dispersaba para cazar en torno a las minas de Kavak, Skith se preparó. Cuando la oscuridad cayó sobre la boca de la mina, se quedó en el umbral, imaginando el comportamiento de su presa. La mayoría eligió cazar cerca de los pozos, confiando en que el olor de la carne fresca atraería a los depredadores. Kriuk, más astuto, colgó uniformes usados en los árboles para atraerlos con el aroma humano y preparó la emboscada perfecta. No era un mal plan. Skith tendría que superarlo. Reat pasó junto a él, el rifle al hombro y las púas erguidas con orgullo. Skith tuvo un destello de inspiración. La tomó del brazo. Ella abrió el pico, dispuesta a morderlo, pero él habló antes de darle tiempo. Tengo una propuesta, susurró. Ella lo estudió unos segundos. Te escucho. Los demás intentan atraer a los depredadores hacia trampas. Es inteligente, pero un cazador solitario puede volverse presa en cualquier momento. Si dos Kroots expertos unen fuerzas... Reclamarías la muerte como tuya. Lo interrumpió. No es mi intención reclamar nada. Mientras los demás se pelean por una o dos presas, nosotros los seguiremos hacia su guarida y comeremos hasta saciarnos. Pero hará falta que estemos juntos. Sus ojos se iluminaron. Me gusta, pero si me traicionas, te dispararé por la espalda como corresponde a un cobarde. Skith inclinó la cabeza, sin dudar de ella. Muy bien, dijo. Adelante, cazadora.
Penetraron en la selva de Kavak. Skith había investigado la zona antes de llegar. El pequeño planeta poseía una atmósfera respirable y agua potable. Podría haber estado poblado si no fuera por su aislamiento y su pobreza mineral. A pesar de las esperanzas del administrador Belp, Kavak era un mundo que no valía el esfuerzo. La espesa vegetación ofrecía la cobertura perfecta. Reat amarró el rifle a su espalda y trepó a un árbol esbelto para otear el horizonte. Skith permaneció abajo, alerta ante cualquier movimiento de Kriuk o de los otros cazadores. No aceptaría puñaladas por la espalda, ni de Reat ni de ningún otro. Mientras ella ascendía, su piel se tornó moteada, teñida de verdes que la confundían con las hojas. Skith contuvo la respiración. Era la primera vez que veía en acción las habilidades que había adquirido tras su última comida. La araña camaleón que habían cazado le transfirió bien sus dones. Pasó el tiempo sin señales de los felinos y Skith empezó a impacientarse. Si volvían con las manos vacías mientras que Kriuk traía una sola presa, perdería el liderazgo. Tenía que regresar con algo digno o no regresar. Entonces lo vio. Un rastro apenas perceptible entre la maleza, marcada por el paso continuo de una criatura corpulenta. Hizo una señal a Reat. Ella observó a través de la mira de su rifle y confirmó con un gesto. El camino estaba despejado. Skith desenfundó su arma. Era un tirador hábil, tan bueno como Reat, aunque sabía que su compañera lo superaría pronto por pura obsesión. Juntos siguieron el rastro hasta una cueva abierta y una colina baja y pedregosa. Ni siquiera su visión térmica podía penetrar en aquellas tinieblas. Esperaron, saboreando el aire. Una nube almizclada y aceitosa flotaba en torno a la entrada. Mechones de pelo negro azulado se habían quedado atrapados entre las zarzas. En sincronía perfecta, se deslizaron por el túnel, pegados a las paredes. Las púas de Skith se erizaron. Movimiento. Ella también lo sintió. Sus miradas se cruzaron. Avanzaron con la máxima cautela. No fue suficiente. Doblaron una esquina y el aviso llegó un instante tarde. Una emboscada. La criatura surgió de la oscuridad con las garras extendidas. De la altura de su cintura, patas traseras gruesas y musculosas, su pelaje negro azulado con rayas pálidas, imitando la luz de la luna sobre la hierba. Sus colmillos curvos estaban hechos para desgarrar. Saltó sobre Reat, la derribó y cayó sobre su pecho. Su larga cola azotaba el aire. Skith se colocó detrás, apuntó y disparó a quemarropa. La explosión pulverizó la cabeza del felino, salpicando a Reat y la pared con fragmentos de cerebro y una bruma de sangre. No hubo tiempo para comentarios. Otro diente hoz se abalanzó sobre ellos, cayó frente a Skith con una agilidad imposible, mientras más de ellos se acercaban por el túnel, atraídos por el ruido. A esa distancia, el rifle era inútil. El alcance del felino los superaba. Skith se agachó bajo una zarpada, esquivó garras muy capaces de partirlo en dos y lanzó una patada brutal. Pocos Krut podrían mover a una bestia así, pero él llevaba años moldeando su cuerpo, reforzando su masa inferior con la carne adecuada.
La patada impactó de lleno, lanzando al felino contra otro de su manada. Los dos chocaron con un aullido, entorpeciendo a los que venían detrás. Reat retrocedió para ganar espacio y abrió fuego. Skid se unió. Los disparos retumbaron. Los depredadores cayeron uno a uno, sus cuerpos bloqueando la entrada. El último de ellos se revolvió en el suelo, maullando. Ambos alzaron sus rifles y dispararon al unísono. El animal se desplomó, inmóvil. No bajes la guardia, ordenó Skid. Reat asintió, aún con el arma lista. Era joven, pero Skid confiaba en ella. Preferiría morir antes que fallar. Se inclinó sobre los cadáveres. Los disparos habían sido certeros, los cuerpos intactos. Sonrió satisfecho. Tenía muestras suficientes y, además, la banda comería bien esa noche. No pudo resistirse. Hundió un dedo en la sangre que se filtraba en el suelo y se lo llevó a la lengua. El sabor metálico lo embriagó, despertando un hambre salvaje. Sacó un screw de su jaula y analizó la carne. Cuando confirmó que era segura, arrancó un bocado con el pico. Su mente estalló, sus células cantaron. Los sentidos se fundieron en un abismo de sabor y conocimiento. Vio imágenes fugaces, instinto, hambre, el impulso puro de la caza. Por un instante quiso aullar, tragó saliva. La carne ardió en su interior, iluminando su cuerpo. Se sintió transformado, más fuerte, pero sabía que tal cambio no debería ser tan inmediato. El chasquido nervioso del pico de Reat lo devolvió a la realidad. Cuando sus ojos se enfocaron en ella, vio preocupación. Hay algo ahí abajo. Susurró, señalando el túnel. No huele bien. Se observaron en silencio. El aire estaba saturado de almizcle de diente de hoz, ocultando otros aromas. Las púas de Skid captaron un leve movimiento en la distancia y, quizá, el arrastre sordo de algo que se desplazaba por la tierra. Engulló otro bocado de carne y, en los últimos pensamientos moribundos de la bestia, lo entendió. La criatura había estado huyendo de algo. La emboscada no fue un simple ataque. Era un éxodo masivo. La guarida había sido invadida por una fuerza implacable, pero Skid no pudo identificar con seguridad al agresor y no había tiempo para escrutar los recuerdos incrustados en la carne, esos fragmentos de memoria que habrían despejado el misterio. El atacante podía estar al acecho, esperando el momento exacto para asaltarlos. Con una mirada cómplice, volvieron a avanzar a hurtadillas por el túnel. A Skid le costó separarse de los cadáveres. La idea de que cualquier carroñero nocturno se los llevase le revolvía las entrañas. Pero aquellos cuerpos no servirían si morían en aquella cueva. Tras un giro brusco, el pasadizo se acható en un arco cada vez más cerrado, que descendía hasta inclinarse de súbito, hasta abrirse a un espacio que sus púas le describían como amplio. Se detuvo en la entrada y se agachó para mirar mejor. Lo que vio le dejó sin aliento. Al otro extremo del hueco, un ruido sordo y continuo llamó su atención. Un olor seco y pegajoso impregnó el aire, un hedor que conocía de escasas situaciones. Genestealers.
En un rincón, un par de esas criaturas se agazapaban, sus cuerpos quitinosos encorvados sobre los restos inmóviles de 2 colmillos de hoz. A Skid se le torció el estómago al contemplar tal aberración. Las abominaciones estaban transformando a sus cautivos en esclavos. Largas lenguas puntiagudas se enroscaban e introducían en la carne, reescribiendo el ADN y moldeando a sus híbridos. Ese pensamiento le horrorizó. Consumir y honrar la habilidad de los muertos, formando parte de su fuerza, era una cosa. Permitir que los Genestealer corrompieran poblaciones enteras hasta convertirlas en hordas sin voluntad era otra que violaba todo cuanto los Krut defendían. La carne de aquellos bichos estaba prohibida, despojaba al guerrero de su yo, lo rehacía en un esclavo sin mente. De repente, las acciones de los felinos cobraron sentido. Estaban huyendo de los alienígenas cuando se toparon con Skid y Reat. Pero, en teoría, los Genestealer deberían haber infectado a los mineros en lugar de masacrarlos. La escena empezó a recomponerse en la mente de Skid. Los depredadores locales habían matado a los mineros y se habían saciado. Al encontrar solo cadáveres, los Genestealer descargaron su furia sobre los cuerpos y ahora, más astutos, habían cambiado su objetivo hacia los Diente Hoz. Con un depredador superior bajo su influencia, bastaría un movimiento para que Kabat entero cayese. ¿El administrador Bell sabría de la presencia de los Genestealer cuando lo contrató? Skid no lo creía. El hombre se habría largado del planeta en el acto, a menos que, como sospechaba, fuese tan estúpido. Perdido en esas conjeturas, Skid tropezó con Reat, haciéndola perder el equilibrio. Golpeó una piedra que rompió el silencio de su sigiloso avance. Por un instante, el mundo pareció contener la respiración. Los Genestealer se congelaron, sus cabezas giraron hacia ellos. Sus nauseabundos ojos brillaban en la oscuridad. Sus 6 extremidades se tensaron en rígida expectación. Luego saltaron. Garras clavadas en la tierra, bocas abiertas agitando el aire. Detrás de sus filas de dientes rechinantes, los ojos ardían con un hambre desquiciado. Por una fracción de segundo, Skid pensó en una contraofensiva, pero el espacio era estrecho y las probabilidades de supervivencia inexistentes. ¡Vamos!, gruñó, empujando a Reat hacia el túnel. ¡Corre! Necesitaban ganar tiempo. Si un único Genestealer los alcanzaba, el resto los destrozaría. Retrocediendo, Skid sacó su arma y apuntó al torso de la criatura más cercana. Los moldeadores de carne les habían legado cierta información sobre aquellas bestias. Aunque jamás había combatido antes contra una en persona, sabía que bastaba un golpe certero en el centro de su pecho para detenerlas. El disparo rugió. La primera abominación titubeó, herida, pero no abatida. Skid volvió a apretar el gatillo, pero comprendió que eso no bastaría. Los enemigos les superaban en número. ¡Abajo!, ordenó Reat con voz ronca y autoritaria. Sin pensarlo, Skid se dejó caer. Reat apuntó su rifle y disparó, pero no hirió a ningún enemigo. La bala rebotó en el techo de tierra compacta sobre las criaturas. Un estruendo sordo vibró bajo sus pies y, por fin, Skid comprendió. Podían hacer colapsar el túnel sobre la marea Genestealer, que estaba a punto de llegar al umbral. Si lo conseguían, quizá tendrían una oportunidad.
Aún agazapado, levantó el arma y disparó de nuevo. Las armas Cruz tronaron en una ráfaga que inundó el túnel. El techo cedió con un rugido ensordecedor. Una luz de tierra y piedra sepultó a los Genestealer, su furia aún audible entre los escombros. No esperaron a que el polvo se asentara. Corrieron por el pasadizo. Skid solo se detuvo un instante para agarrar y cargar con un cadáver de Diente Hoz. El suelo tembló tras ellos y del interior de la guarida llegó un chillido rasgado, casi opacado por el estruendo. Como mínimo, una de las abominaciones había sobrevivido y se acercaba hacia ellos con una rabia terrible. Skid y Reat corrieron hacia la salida, ignorando las heridas que los cascotes les provocaban al caer del tembloroso techo. Skid se protegió, colocando el cuerpo del Diente Hoz sobre su cabeza. Lamentó cada impacto en la carne muerta de la bestia. El temblor hizo tropezar a Reat, que cayó de rodillas cuando la salida ya estaba a la vista. Skid vaciló un instante ante la encrucijada que se le abría, pero no podía, no debía dejar morir a su pariente. Soltó la presa y la agarró del brazo, arrastrándola hasta el exterior. Cruzaron el umbral justo a tiempo. La caverna tras ellos se hundió con un estruendo. Los Genestealer soltaron agudos lamentos mientras quedaban encerrados bajo un montículo de tierra y roca. Skid observó, con un sobresalto, que no todos habían sido aplastados. Una cabeza ahuevada sobresalía entre los escombros, abriendo y cerrando sus fauces en un gesto voraz. La oportunidad era irresistible. Sacó el cuchillo del cinturón y con un golpe certero en la cresta expuesta donde el cuello y el hombro se unían, la cercenó. Luego comenzó a serrar la carne del cuello, asegurándose de que nada de agua ni tierra entrase en la boca de la bestia. No permitiría que ninguna negligencia contaminara su presa. ¿Qué haces? Preguntó Reat, imperturbable ante la sangre. Evidencia, respondió él. Ayúdame. No sabemos si hay más criaturas al acecho. Juntos trabajaron con rapidez. Arrancaron la cabeza y un rocío de ícor marrón y maloliente les salpicó. Skid se la colocó bajo el brazo y sin perder tiempo tomó la iniciativa en dirección a la colonia minera. Se internaron en la jungla con sigilo para confundir a cualquier cazador, aunque no detectaron señales de que los siguieran. Tras unos minutos, Reat aminoró el paso, jadeante. Vaya desperdicio de carne, murmuró. Skid chasqueó el pico en reconocimiento. Sí, pero mejor perder comida que acabar convertidos en ella. Envió a Reat a reunir a la banda mientras él cumplía con su contrato: notificar a la Utbaka. Las oficinas de Belv estaban cerradas y ningún humano se le acercaba para indicarle dónde hallar al administrador jefe, mucho menos con una cabeza de Genestealer bajo el brazo. Entonces decidió regresar a la Pináculo y presentar el informe por Vox. Belv debería encargarse de pedir la evacuación e informar de la presencia alienígena. Guardaba el mismo cariño por los Autbaka que por los Genestealer. Si hubiese sido posible, los habría enfrentado entre sí. Pero su prioridad era poner a salvo a su banda. La presencia de Genestealer cambiaba todo el plan.
No más cacerías, reabastecimiento y huida. Cazar dientes de hoz era una cosa, enfrentar una infestación otra muy distinta. Cuando regresó al puerto, Reat se adelantó e inclinó el rifle en señal de respeto. Él respondió con el mismo gesto. Los últimos han vuelto sanos y salvos, Skith, informó ella. Bien, júntalos en un espacio abierto. Les diré por qué nos vamos. Debo dar la alarma. Este tipo de cacería se escapa de nuestras posibilidades. En el pasado, Reat se habría burlado de la idea, pero el encuentro con los Genestealer la había hecho más prudente. Asintió. Deja la cabeza donde puedan verla. Sugirió. Ahorrará muchas discusiones. Era una idea sensata. Skith la obedeció y marchó a enviar la misiva de voz al administrador. Cuando volvió al claro, encontró a Kriuk allí, sosteniendo la cabeza cortada del Genestealer. ¡Cuidado! Advirtió Skith. No te contamines. La cabeza en las manos de Kriuk se sacudió con un espasmo involuntario y, en un gesto que heló la sangre de Skith, el Sangre Fría arrancó un trozo de carne supurante con el pico, lo masticó y lo tragó. Skith se quedó mudo, apenas podía creer tal imprudencia. ¿Quería convertirse en una bestia sin voluntad? ¿O quizá ya se había vuelto completamente loco? ¿Qué has hecho? Preguntó, acercándose. Kriuk sonrió con locura. Todo son mentiras, Murmuró. pero ya descubrí tus intenciones. Y por Bauk, salvaré a nuestra tribu de tus maquinaciones. No. Replicó Skith. Estás equivocado. Y ahora tú mismo te has condenado. Kriuk contempló sus manos. Sus ojos se abrieron de golpe mientras los recuerdos de la abominación lo inundaban, sobreescribiendo su yo con la sed de devorar y matar. Lo siento dentro de mí. Dijo con asombro. Su conocimiento y su fuerza ahora son míos. Skith abrió el pico para intentar razonar, pero supo que era inútil. Bajó la cabeza un instante, atravesado por una punzada de ansiedad inesperada. Tal vez algunos finales eran inevitables. La muerte de Ak había dejado demasiadas cosas al azar. Aún así, sabía que hasta el momento de su muerte se preguntaría si las cosas podrían haber sido de otra manera. Has consumido carne prohibida, dijo al fin. Tu evolución termina aquí. Te condeno a muerte. Un jadeo por detrás anunció la llegada del resto de la banda. Nadie habló. La escena era evidente. Kriuk soltó la cabeza y limpió el ícor apestoso de su pico. Su cuerpo convulsionó como si una bestia intentara salir de su interior. La potente matriz genética de las abominaciones provocó una mutación rápida y visceral. La banda observó sin inmutarse cómo una garra brotaba de la caja torácica del Sangre Fría. Reat apuntó el rifle, firme. Los demás hicieron lo mismo. Ven aquí. Dijo Kriuk con una voz que ya no le pertenecía. Tengo hambre. Skith se lanzó con toda la potencia que su cuerpo, tratado por una impecable evolución, le otorgaba. Kriuk se lanzó también. No hubo táctica, solo fuerza contra fuerza, garra contra garra. Skith rasgó la mejilla de Kriuk con la punta afilada de su pico, mientras el otro le arañaba la caja torácica con sus nuevas garras. Rodaron por el suelo,
graznando y golpeando, mientras la banda se reunía con las armas listas. No podían disparar sin herir a Esquith, así que se contuvieron. Era su deber triunfar por sí mismo. Si fallaba, solo quedaba la honorable salida del último vuelo. El torso de Esquith ardía en dolor. El pico de Kriuk mordía a centímetros de su ojo. Aún así, no cejó su empeño. Alzó las manos y cerró los dedos en torno al cuello del Sangre Fría. Sus garras arañaron la carne curtida por cicatrices. Apretó hasta que demasiado tarde, Kriuk comprendió el peligro. Creyó que la herida en el torso de Esquith era fatal, que la sangre que brotaba era señal de victoria, pero no había penetrado las vísceras. La fuerza de Kriuk crecía velozmente bajo la influencia genética del Genestealer. Esquith no podía malgastar ni un latido. Estranguló al hombre sin solemnidades. Cuando las fuerzas de Kriuk vacilaron, Esquith le rompió el cuello con un movimiento seco. Se incorporó, temblando. La banda guardó silencio unos instantes. Inclinaron sus cabezas cuando él rindió homenaje a los muertos. Toda duda sobre su liderazgo se disolvió con ese triunfo. Bauk le había sonreído, y para ellos eso bastaba para justificar todo lo que Kriuk les hubiese contado. Esquith arrastró el cuerpo de Kriuk a un lado. Habría que deshacerse de él y de la cabeza para evitar más contagios. La banda se acercó, esperando órdenes. Confiaban en que él los protegería de la amenaza. Sé que no somos unos cobardes, dijo, pero no podemos ganar esta batalla. Nos superan en número y los Alpaca no nos ayudarán. Si os quedáis, solo os convertiréis en esclavos genéticos. ¿Y qué pasa con los colmillos de Oz? Preguntó Reat. Me gustaría probar su carne antes de partir. Necesitamos raciones para el viaje. ¿Alguno regresó victorioso? Interpeló Esquith. Un puñado de Krut alzó sus armas en respuesta. Sus cazadores habían tenido éxito, como él había previsto. La carne alcanzaría para un buen trecho, al menos hasta el siguiente asentamiento. Entonces larguémonos de aquí, ordenó. Carguemos la carne y salgamos de Kavak. Me duele dejar el contrato sin cumplir, pero no podemos hacer más aquí. Colocó el cuerpo de Kriuk sobre el suelo agrietado del muelle y puso junto a él la cabeza del Genestealer. Al subir al pináculo, Esquith sintió una punzada de lástima por el Otbaka y por todo lo perdido. Pero era la hora de partir. El primer decreto que estableció como líder de la banda fue que la carne de Kavak quedaba prohibida bajo pena de muerte. Y así están las cosas. Un grupo de parientes que viajan y cazan a lo largo de los oscuros mundos que alberga la galaxia. Unos tipejos realmente entrañables estos Krus. Sin tener apenas contacto con la disformidad, estos tipos son sin duda los favoritos del dios del cambio, el Tse o como se diga. Un organismo que cambia constantemente en función a lo que comen. Imagina qué locura, tener que estar todo el rato pendiente de lo que comes y lo que no. Porque si comes cosas poco brutales, te haces muy poco brutal. Pero si comes cosas muy brutales, pero muy estúpidas, te conviertes en un gigantón estúpido.
Me parecen unos alienígenas muy decentes dentro de toda la ponzoña que asola la galaxia. Y espero que algún día tengan más protagonismo porque se lo merecen. Aunque tengan esas costumbres tan finolis con la naturaleza. A ver si esos estirados de Game Workshop le dan más historietas brutales y se dejan de tantos marines espaciales. Y bueno, una vez más llegamos al final. Espero que pasaseis un buen rato y que aprendieseis cómo aplastar mejor a vuestros enemigos. Así que compartir y darle al like. Y recordad, si alguna vez tenéis que cazar algo demasiado gordo para vosotros, preparaos unas buenas trampas para inmovilizarlo y quedaos su cabeza como trofeo para que todos vean lo brutal que eres. Nos vemos en la próxima, chicos. What do you want? I can hear you!